Buenos días a todos. Estamos comenzando con el primer episodio de Mosaico Murlaco. Soy Mateo Quesada. Soy Daniela Jara. Soy Josué Carpio. En el episodio de hoy tenemos a nuestra invitada especial, a nuestra directora. También es especializada en historia con un doctorado. A nuestra directora, Macarena Montes. Es un gusto tenerle aquí. ¿Se podría tal vez presentar con nuestro público? Sí, claro. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre que los estudiantes tomen este tipo de iniciativa y más si son estudiantes de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Mi nombre, como ha dicho Mateo, soy Macarena Montes, directora de la carrera y un poco mis estudios, bueno, soy licenciada en Humanidades con la especialidad de Patrimonio Cultural, máster en Arte, Museo y Gestión del Patrimonio y tengo un doctorado en Historia del Arte y un postdoctorado en Procesos Identitarios de Cultura Latinoamericana. Perfecto, profe. Un gusto saludarle yo también. Vamos a hablar un poco sobre el libro que nos trae por aquí. Me parece que fue escrito tanto por usted como por Julio Delgado Ayora. ¿Qué nos puede contar acerca de su libro? Se llama, vamos a mostrarlo con la cámara, discúlpeme, se llama Seniergues, Juicio por Complicidad. ¿Qué nos puede contar para nuestros oyentes que no han, tal vez no necesitan saber un poco más sobre la obra? Bueno, verás, esto surgió ya hace muchísimos años, bueno, muchísimos, tampoco soy tan vieja, pero sí que surgió hace muchos años por tres de mis pasiones, ¿sí? La primera sería el dar a conocer y difundir el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio cultural de la institución, de la Universidad de Cuenca. Surge, dije hace muchos años, pero aproximadamente cuando yo soy consciente de que dentro de la Universidad de Cuenca hay un archivo, hay un manuscrito y que es este juicio. La segunda de mis pasiones es la paleografía, ¿sí? Ustedes han dado conmigo la materia de usos del lenguaje, archivos, ¿verdad? Hemos entrado en los archivos, hemos realizado transcripciones paleográficas y la tercera de mi pasión, que es la historia, ¿no? Y dentro de la historia, bueno, ustedes saben, yo intento publicar constantemente, ¿sí? Todo depende, ¿no? De los tiempos de gestión, pero a mí hay algo que me apasiona dentro de los archivos y de la metodología de la historia, que es otra de las materias que doy, que son los juicios. ¿Vale? Yo creo que a través de los juicios es una de las maneras más interesantes de aprender historia y de hacer historia y de encontrar, o hacer historiografía, de encontrar algo que siempre yo les digo, ¿no? La historia no es blanca ni es negra, la historia está llena de matices, ¿sí? Y esos matices están sobre todo ahí, en esos juicios, ¿ya? Entonces, bueno, con este documento, en este caso, patrimonio documental, un bien documental, se podía reflejar el hacer historiografía y algo que para mí es súper importante, ¿no? Que es eliminar ciertos estereotipos, ¿no? Que creemos, sobre todo en este caso, de la historia colonial, ¿no? Porque es un juicio que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. Sí, y bueno, comentando un poco más sobre qué es este juicio, tenemos entendido por lo que hemos ido investigando un poco dentro de la carrera, pero para nuestro público, ¿qué pasó con este juicio? ¿Qué fue lo que causó todo este acontecimiento con Jean Seniergues o también llamado Don Juan Seniergues? A ver, es un poquito largo de contar, pero lo voy a intentar resumir, ¿sí? Como ustedes saben, la Academia de la Ciencia en París, en Francia, propone dos viajes porque querían medir el meridiano y sobre todo, bueno, pues estaba esta disyuntiva entre la tesis newtoniana y la cartesiana sobre el allantamiento de los polos, ¿cierto? Entonces, bueno, se realizan dos viajes por parte de los científicos franceses, uno a Laponia y otro aquí al
a la audiencia de Quito, América Latina. Para poder realizar ese viaje, los académicos deben pedir, ¿no? En este caso Luis XV tiene que pedir permiso a Felipe V para poder incursionar en el territorio, ¿verdad?, de la monarquía española. Y vienen los académicos franceses con unos marinos también españoles, Antonio y Juan de Ulloa, y tienen que realizar unas medidas, ¿no?, por un poco más hacia el norte de Quito y aquí en Cuenca, en los territorios de esta región. Cuando llegan acá, vienen, digamos, liderados por Yer María de la Condamine, o Carlos María de la Condamine, Luis Godin, ¿no? Algunos Pierre Bouguer, y viene también Jean de Seniergues, que es el cirujano de la misión. Imagínense la Cuenca de 1736, gente que tenía enfermos en su casa, que no tenían cura, que no sabían cómo curarle, ¿no? Que venían los franceses, además académicos, que estaban en aquel momento seguramente actualizados con el tema de la medicina, y alguna de estas familias cuencanas solicita que Seniergues le revisen en su casa, ¿sí? Era el caso de la familia Quesada, ¿sí? Manuela Quesada tenía un padre que estaba enfermo y que Seniergues comienza a visitar con frecuencia para darles unos ciertos cuidados, ¿sí? Seniergues se hace amigo de la familia y descubre o conoce, ¿sí?, que Manuela Quesada estaba comprometida con Diego de León. Diego de León era un síndico de la parroquia de San Blas y que yo creo que por seguramente ascender también socialmente, se compromete con la hija del alcalde, ¿no? Sebastián Neira. Esto lógicamente no sienta muy bien, tiene que romper el compromiso anterior que tenía con Manuela Quesada, ¿sí? Parece que no lo hizo muy bien este Diego León, porque hay que ponerse claro en el siglo XVIII, entendiendo cuestiones de dignidad, ¿no? Claro. De compromiso. En un contexto de una cuenca todavía colonial, ¿no? Colonial, donde la palabra pesaba, ¿sí? En la actualidad ahora la palabra pesa muy poco, ¿sí? Pero en aquel momento la palabra sí pesaba. Y Seniergues siente que Manuela, bueno, pues ha sido como basureada, ¿no? Y se encuentra una tarde con Diego de León y le reta a duelo. Hay un encontronazo, digamos, ¿no? Seniergues lo que intenta es defender el honor de Manuela, porque además Diego de León había mandado a la negra esclava que él tenía para que le devolviera una joya. Bueno, todo esto había sido como un chisme un poco extenso, pero denigrante, ¿no? Para la mujer, para Manuela. En este caso, Seniergues saca el sable, pero Diego de León saca como una especie de pistola y entonces le logran separar, ¿ya? Intentan, ¿no?, que esta relación, que ya está rota, entre el francés, que el francés está aquí, ¿no?, de visitante, ¿sí? O sea, Cuenca le está acogiendo con este cuencano, pues que las cosas se apacigüen, ¿no? Pero no lo logran, no se da ese... Y hay un día que es en la fiesta de la Virgen de las Nieves, que se estaba dando una corrida de toros en la plazoleta de San Sebastián, porque ahí es donde montaban los palcos, y por una confusión o algo, pues de nuevo, el francés se vuelve a enfrentar con este círculo de cuencanos. Además, el cuencano, lógicamente, estaba rodeado, parece por una confusión, con una capa que llevaba el padre de Manuela Quesada, y comienzan a gritar, muera el mal gobierno, mueran los franceses, y hay una turba, ¿sí? La gente se encrespa, los cuencanos se encrespan, le persiguen hasta que le apuñalan, y a los
creo que es 4 días, muere, ¿no? En la casa donde logra escapar y esconderse, ¿no? Los franceses, lógicamente, quedan con miedo porque van a ser perseguidos, se llevan el susto también, lógicamente, del enfrentamiento. Y a partir de este acontecimiento, sí es verdad que Cuenca comienza a tener una fama de ciudad violenta, ¿no? Sobre todo para los extranjeros, ¿no? Hay un juicio que dura mucho tiempo, como podemos ver, ¿no? Dura bastantes años. Y la Condamine, ¿no? Intenta siempre encontrar, estamos hablando de uno de los científicos más importantes en ese momento de Europa, de que se haga justicia, ¿no? Y bueno, parece que no se hizo tanta justicia, ¿no? Resulta muy interesante lo que nos estaba comentando sobre la sociedad cuencana de ese momento. No sé si podemos extender un poquito la explicación. Bueno, complicado, ¿no? Hablar de cómo era una sociedad colonial, pero una sociedad colonial llena de tensiones, ¿no? Donde no, a veces, ¿no? Ustedes que van a enseñar historia en un futuro, ¿no? Pensamos que la historia está llena de las proezas, ¿no? Y realmente la historia está llena de heridas, ¿no? Lo lindo es mostrar, ¿no? Cuáles son esas heridas. Esta es una de esas heridas, ¿no? Hubo cosas buenas en la sociedad colonial, hubo cosas no tan buenas, hubo abusos en la sociedad colonial, pero también hubo justicia algunas veces, ¿no? Hubo un sistema, ¿no? Jerárquico, hubo una estratificación social, es verdad, eso existió, ¿no? Hubo un sistema de clases, claro, hubo sistema de producción, hubo mujeres que participaban mucho de la vida, hubo vida en los monasterios, que fue distinta seguramente de la vida en las reducciones de indígenas, ¿no? Es un mosaico, ¿no? Como diría Jacques Polony, ¿no? Con una de las obras más importantes, yo creo, sobre historia colonial que se ha realizado en esta región, que es el mosaico indígena. Hubo eso, es un mosaico, ¿no? De formas de ser, de estar, de vivir, ¿no? De posicionarse, bueno, de eso, que es la vida. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre el formato del libro? ¿Es un trabajo investigativo? ¿Viene en formato novela? ¿Viene...? No. Esto no es una novela histórica, ¿Está ¿sí? bien? No. Se han escrito muchas novelas sobre este tema, ¿no? Creo que conozco al menos 2 o Los 3. dibujantes de la Tierra, que creo que es la que abarca bastante la misión geodésica, pero de ahí no conozco. Sobre la Cusinga se ha escrito el médico cuencano, que le encanta la historia, ¿no? César Hermida ha escrito sobre la Cusinga, una novela histórica. Hay también otra señora, no recuerdo ahora el nombre, sobre Manuela Quesada. Hay otra novela histórica ya sobre la misión geodésica en general, como tú te refieres, que es algo lindísimo, que ustedes creo que leen en geografía también, que es la mujer del cartógrafo, ¿no? Que toca algo sobre este tema, pero esto es una pequeña introducción histórica para un poco situarnos en el contexto, y es la transcripción paleográfica, ¿ya? Es también porque lo que queríamos Julio y yo, desafortunadamente Julio ya falleció, ¿no? Pero era de esas pocas personas que hacían trabajo de archivo, pero de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A él está dedicado este libro, es estudiante de la carrera, pero que se dedicó a la paleografía. Lo que queríamos es que la gente juzgara por su propia, que en ese no es un lenguaje colonial, no hemos dejado algunas palabras sin entenderse, no, está en un lenguaje contemporáneo para que todo el mundo lo pueda entender. Lo que queríamos es que la gente juzgara, ¿no? Y encontrara ahí, se acabara haciendo más preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que te acaban diciendo, claro, con estas novelas históricas, pero la novela histórica es eso, ¿no? Es también puedes meter ficción, claro. Es que Seniergues tuvo algo con Manuela Quesada. Y de aquí es por donde vino todos los problemas, ¿no? Si me preguntas a mí personalmente, después de leer el juicio, yo te diría que no.
¿sí? Que no... Que esto es una cuestión de honor, simplemente. Ya. De defensa de honor a una Entre persona, Senierges y sí, el alcalde, supongo. el, Y el síndico sí, de Diego San- León, ¿no? Para mí lo que fue una cuestión de honor que Manuela se había hecho, perdón, Seniergues y Manuela se habían hecho amigos, y era una mujer, en este caso, entre comillas, ¿no? Desprotegida, no tenía un... Y Seniergues estaba como defendiendo el defendiendo honor de su- esta familia a la que había conocido y a la que seguramente le había cogido cariño. No vamos a saber, ¿no? Si Claro. nunca, pero bueno. Doctora, para nuestros oyentes, ¿cómo definiría usted la paleografía y qué fue lo que le atrapó de esta disciplina? A ver, es que para leer documentos, ¿verdad? Estamos hablando de documentos antiguos, en este caso aquí, ¿no? Pues sería desde la colonia, pero si estuviéramos en Europa, yo tuve una materia que se llamaba en España Historia de las formas de escritura, ¿no? Porque, claro, leías desde época medieval, Claro. ¿no? Podías comenzar a aprender paleografía, ¿no? Pero la paleografía es el arte de descifrar escritura, pues una escritura antigua, ¿no? De entender, de conocer un glosario amplio, ¿no? Sobre todo los historiadores del arte, ¿no? Cuando encontramos cómo se contrata un retablo, no sé, el retablo del monasterio del Carmen, pues tenemos que conocer términos, ¿no? Que tienen que ver con los colores, que a lo mejor ya no se utilizan, con ciertas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que saber un glosario y tienes que saber entender y leer esas palabras, ¿vale? Sí. La palografía tiene un manual, un sistema, una metodología. Ustedes tuvieron experiencia en eso, ¿no? Claro, sí, justo en el libro se encuentra justo eso, o sea, palabras que hoy en día no se podría entender en un contexto actual, como hay palabras en el propio texto como chafalote. Chafalote es esa palabra que yo me pongo a leer y digo, no entiendo. O también la palabra que hoy en día utilizamos auto para referirnos a un móvil, ¿no? A un transporte, pero también auto creo que es Como un para el juicio. proceso judicial. Ajá, entonces también se entiende bastante estas otras palabras como espadachín para establecer otro tipo de contextos y otro tipo de significados. Tal vez usted ha encontrado esos significados que nosotros, bueno, como chafalote en el libro, de que usted diga, a ver, se entiende como esto, pero también significa otra, o tiene otro significado. Sí, pero eso es sencillo y eso lo trabajan mucho, por ejemplo, los literatos, por ejemplo, o escritores que hacen novela histórica, ¿vale? Imagínense, se me ocurre el caso de Extrañas, no sé si han leído ese libro de Guillermo Arriaga, ¿no? Arriba. Él hace una novela histórica sobre la Inglaterra del siglo XVII, si no estoy mal, XVII, XVIII, y claro, él tiene que saber cómo se llamaba o cómo se le decía a la lepra, porque el libro va de enfermedades extrañas, ¿vale? Por eso se llama extraña, ¿no? O cómo claro, lepra, elefantía, ¿no? Tenía como cierto otro nombre que tú no lo vas a encontrar en el documento, ¿sí? Yo me acuerdo cuando unos compañeros vuestros hicieron una tesis sobre el leprocomio. Claro. Leprocomio. ¿Qué era el leprocomio? Claro. De lepra, pero como se le decía a la lepra. Cuando nos íbamos al archivo no se le encontraba como lepra. Casos de elefantía, Ahí Claro. comienzan a tener otros términos, otros sinónimos, ¿no? Entonces, claro, cuando queremos buscar o queremos entender, pues tenemos que tenemos que saber cómo se llamaban o cómo han ido cambiando, ¿no? Cambiando las Esas palabras. y Para los eso tenemos significados. los diccionarios históricos, que son maravillosos, ¿sí? Y que podemos encontrarlo en la página de la RAE, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española, y hay diccionarios históricos que tienen que ver, claro, porque además las palabras también cambian Claro, en cambian este demasiado. lado del charco, ¿no? Con el otro lado del charco, pero hay mecanismos, ¿vale? Hay mecanismos para encontrar cierto significado. También es verdad que no todo puede ser transcrito, porque hay veces que por
pérdida del papel, por robos incluso, porque el documento ha estado conservado en un espacio donde ha habido mucha luz, las palabras y las letras se desgastan, ¿no? Y el papel se Claro. desgasta, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos los historiadores es utilizar, ponemos unos corchetes y ponemos puntos suspensivos, ¿no? Porque hay veces que hay palabras que son indescifrables, ¿sí? Yo en este momento estoy escribiendo sobre la Inquisición en Cuenca, ¿vale? Inquisición en Cuenca. ¿Ya? Y tengo un documento que hay partes, desafortunadamente, que No se puede. no puedo transcribir, no hay forma porque Y el papel está cortado, o hay palabras, ¿no? Que mando a paleógrafos en otras partes del país y le pregunto, oye, ¿sabes qué quiere decir esta palabra? No, porque a veces esa escritura, es verdad, ni yo misma a veces entiendo mi letra, no sé si les pasa, ¿no? Pues claro, es verdad que los escribanos, quienes escribían, no, intentaban, ¿no? Como tener Claro. una letra entendible, pero hay veces que te tocan unos juicios donde las letras son terribles, Sí, ya. sí, sí. Y ahí viene la dificultad de la paleografía. Yo siempre digo algo, ¿no? Y siempre les digo, primero se sientan en el archivo, primero lean el documento por encima, porque la vista se va haciendo la letra de esa persona. Y vas a acabar entendiendo, porque ya vas a encontrar cómo hace la S, ¿no? Cómo hace la... Y a partir de ahí vas encontrando coincidencias, ¿no? Sí. Doctora, entendiendo entonces que la paleografía también es un ejercicio de interpretación y puede llegar a ser, usted me corregirá, subjetivo desde alguna manera, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el procedimiento cuando usted no puede encontrar un significado tal vez en una caligrafía complicada debido a la época? A ver, te voy a decir algo que siempre digo cuando empiezo la materia de metodología de la historia, y es que la historia ni es objetiva ni es subjetiva, Ah, ¿no? ¿vale? No, nosotros buscamos el rigor histórico y buscamos la verdad, ¿vale? Ujú. En este caso, si yo no puedo encontrar esa palabra, yo no me la puedo inventar. Inventar. ¿Ya? Ajá. En este caso, como te digo, pongo corchetes y 3 puntos suspensivos, pero pierdo 1, 2, 3, 4 palabras en un documento, pero estoy ganando, no sé, 3.000 palabras, ¿no? En un juicio que me va a dar lugar a la interpretación, ¿no? de ese documento, de ese contexto, me va a ayudar a entender. Lógicamente, si un juicio es ilegible, pues qué pena, no puedo Claro, hacer no se puede historia seguir. sobre ese juicio, ¿no? Yo que estoy revisando una declaración ahora sobre un acusado, ¿no? Que le acusa a una mujer de brujería, ¿no? Y dice, pues degüella lo cuye y hace que el demonio le lama. No, Claro. no voy a hacer spoiler porque ya mismo se va a Sí, publicar el artículo, ¿no? Pero yo no me lo puedo inventar, claro. pero el contexto lo estoy entendiendo. Estoy Y entendiendo que de qué va, ¿no? Ese juicio, y eso es lo realmente importante. Puede que encuentre un juicio maravilloso donde esté muy bien conservado. En su mayoría, yo creo un 95% estaba bien bien conservado. conservado, ¿no? Hay pocas palabritas Que no que no se. se entendían, ¿no? Cuando teníamos esas dudas, pues veíamos con el Julio, nos sentábamos, oye, mira, esta palabra, pues, es esto, no es esto. Conversemos, mandemos a otro paleógrafo. Bueno, te vas ayudando así, ¿no? Yo Claro. recuerdo uno de mis debates más fuertes en paleografía fue por el tema del cuadro de la Virgen de la Merced. Y imagínate, esto es paleografía sobre un cuadro, ¿no? En el Museo de las Conceptas tenemos el primer cuadro firmado por una Por una mujer mujer. artista de la Audiencia de Quito, ¿no? Dice, yo creo que le llevé ahí al museo, ¿no? Dice, Claro. yo, Sor María de la Merced, hice esta pieza viva, y todo el mundo comenzó a decir que era un 7, otros que era un 5 y otros que eran un 3, ¿no? Bueno, pues con Sergio Ramírez, en este caso de la Universidad de Málaga, pues enviamos a algunos paleógrafos que nos dieron su criterio, ¿no? Sobre la fecha exacta del lienzo, ¿no? Estamos hablando, bueno,
Estábamos hablando de 20 años de diferencia, pero que marcaban en el sentido, a ver, no, siempre les digo, ¿no? No interesa tanto el año Y las y fechas. las fechas, ¿no? Que a veces nos preocupamos muchísimo por querer, sino entender el contexto histórico. A mí me interesaba ahí entender el contexto histórico de segunda mitad del siglo XVIII, de la mujer y de la presencia de la mujer. Para mí eso es lo importante, ¿vale? Si está a 20 años, pero mira, si podemos precisar, qué lindo, ¿no? Porque precisar me implica a mí que voy a buscar a esa mujer en esos archivos de esos años, me va a facilitar mucho más el trabajo Claro. como investigadora histórica, ¿sí? Y una pregunta, doctora, para no salirnos tanto del texto. De todo el trabajo de la paleografía, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo que más le gustó de toda esta investigación? A ver, a mí me gustó entender sobre todo los testimonios, ¿no? Cada vez que va un testimonio y te cuenta su verdad, ¿no? Va un Sí, testimonio, sí. te cuenta. Hay cosas que son coincidentes, súper lindo, ¿no? Porque lo coincidente es que la turba y el acusado son los mismos, ¿no? Se comienza a realizar ese puzzle, ¿no? Se comienza Como que a conectar a conectar cada testimonio. cada testimonio, ¿no? Sobre todo con el tema de los acusados, del acontecimiento, pero cómo lo vive cada uno es interesante, ¿no? Para entender que hay diversas versiones siempre de cómo vivimos cada uno el acontecimiento, ¿no? Y lo lindo es que tú a través de los testimonios puedes ir incluso viendo cuáles eran las calles de Cuenca, de quién era cada vivienda, ¿no? Porque te dices, claro, Ujú. y yo vivía y salí de la Y los casa tal, dueños. y los dueños, y girándola, y cómo describen la ciudad, ¿no? Y Claro. girando la cuadra en la casa de, o en la plaza de, ¿no? Y a mí me Ujú. interesa mucho eso, ¿no? Me gusta saber, ¿no? Cómo se conocían las calles antiguamente, ¿no? Cómo se describían los lugares, como un poquito lo que están es como dibujando el paisaje, ¿vale? Pero la estructura del juicio es la estructura de un juicio normal, salvo que es como un expediente y se recopilan ciertas cosas, ¿no? Por eso hay en el índice, hay Ujú. espacios para la autorización del rey de España, porque está ahí la autorización del rey Claro. de España, ¿no? Entonces, podemos aprender un poquito más del juicio. Y hay una parte que a mí me interesa mucho porque yo soy muy estructuralista, ¿no? Yo creo que yo aprendí metodología de la historia, sí, a mí me enseñó Mm. uno de mis mejores profesores, ¿no? Un profesor de Historia de América que fue Juan Marchena, ¿no? O sea, tú llegas, te sientas en un lugar y tú tienes que comenzar a entender qué población había, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas casas, ¿sí? Cómo era esa ciudad, cuáles eran sus límites. Entonces, yo siempre que me enfrento a un tema, a investigar cualquier tema, me siento así, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos datos que me dan que me ayudan a estructurar mejor las ideas? Porque comienzo a entender mejor cuál era ese panorama, ¿no? Me Claro. gustan mucho los números, ¿vale? Entonces, aquí hay una parte que son eh, lo que costaba el juicio, por Ah, ejemplo. ya. ¿Sí? Hay una parte que tiene que ver con los números, ¿no? En cuánto costó ese juicio. Pues me interesa, porque me interesa comparar cuánto cuesta ese juicio y así puedo comparar Claro. cuánto costaban otros juicios, ¿no? Que tenían que ver con otras temáticas, ¿no? Esos son temitas Algunos ahí temitas que son que, interesantes para usted en el... que me encantan, ¿no? Claro, querida doctora, lo que nos parecía muy interesante cuestionarle es si cree que este libro es un elemento que les haga identificarse los cuencanos, si es algo que les haga disfrutar, si les llame la atención. Si podrían disfrutar la lectura, una persona que haya vivido toda su vida en Cuenca, si puede encontrar elementos familiares, si cree que es una lectura para cualquier persona. ¿Ustedes qué creen? En ese sentido, el criterio que se encontró es que la transcripción no sea una transcripción complicada de entender y se adaptara a un lenguaje contemporáneo. Ah. ¿Ya? Yo cuando hago historia siempre lo o siempre escribo en espacios que sean de acceso abierto.
¿sí? De hecho, Claro. todas mis investigaciones, pueda o no, están subidas a academia.edu para que todo el mundo Sí, sí, pueda sí. ver y tener acceso. O sea, si a alguien le interesa, es que esto también tiene que ver Con con gustos, intereses, ¿no? ¿no? No creo que a todo el mundo, bueno, hay gente que le interesará más la historia, hay gente que le interesará más, yo qué sé, Claro. la neurociencia. Bueno, Ah, pues la suerte es que hay gusto para todo, ¿no? Yo no pretendo que todo el mundo lea tampoco el libro. claro. Tampoco pretendo que vayan a ustedes a clase cuando no les interesa, ¿sí? Entonces, lo que pretendo realmente es que a quien le guste la historia colonial o tenga un interés por la historia, por conocer, yo no creo que haya una identidad. Creo que hay muchas identidades. Yo tengo dos problemas con dos términos, ¿vale? Nunca acabo de resolver que uno es la, Identidad. la identidad. No, no creo que haya una identidad, creo que hay muchas identidades. Pero también creo una cosa, ¿vale? Y es que a veces las historias que abren herida, como decirte esto, por ejemplo, que es verdad que Cuenca comenzó a conocerse como una ciudad violenta a partir de este hecho, ¿no? Pues le abre heridas a algunos cuencanos. No tiene por qué abrir ninguna herida, es que la historia tiene, pues, está chévere conocer las proezas, pero también hay que contar cosas que a lo mejor no nos gusta tanto como cuencano. Yo no sé si a ustedes le ofende este tipo de, Mm, de, de historia. No, para mí no, mejor es algo muy interesante el hecho de saber que justamente este juicio abre mucho las puertas para saber qué es lo que estaba pasando, cómo es de que actúan los cuencanos, las mismas palabras de Vive el Rey, abajo los franceses, deja mucho esto de, a ver, ¿qué es el cuencano? O bueno, no qué es el cuencano, sino qué estaba pasando con la sociedad cuencana en el siglo XVIII. Y es algo que a mí me interesa, llevándolo un poco a lo que decía Dani, cómo se ha ido construyendo la palabra morlaca. Porque creo que desde ese momento, desde este, desde este evento que sucede con Juan de Sinierges y con el discurso de los franceses, que se va dando la narrativa de que los cuencanos son violentos. O sea, llegamos y hubo ya un muerto. Pero, ¿cómo se construye este discurso en la palabra morlaco? ¿Sucede justo en ese momento o tal vez cómo nace esta palabra morlaca y su significado hacia los cuencanos? Yo no lo tengo tan claro, creo que habría que preguntarle a un especialista en este tema como es el Osvaldo Encalada, así que ya les indico, sería Ya, lindo que Osvaldo lo, que Encalada. lo, que lo traigan y le pregunte, seguro él tiene datos mucho más concretos que yo. Pero lo interesante de esto que estábamos hablando es que hay muchos visitadores, ¿no? Que vienen a Cuenca. Cuenca en todo este periodo. Hay muchos extranjeros, hasta José de Caldas, no sé, Merizalde y Santi Esteban, que sí va a trabajar acá, que van a hablar de una cuencanidad no tan, no sé, Tan, tan buena, tan tan... buena, o sea, van a Va a decir, variar. ¿no? Que los hombres son unos vagos frente a las mujeres, ¿no? A veces, bueno, Merizalde dice esto que es una realidad, pero que en Cuenca no hay familias nobles, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que parecen como que afectan a la cuencanidad, ¿no? No debería de afectar por ningún Claro. lado, ¿no? Cuenca tuvo cosas maravillosas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y eso lo podemos ver cuando paseamos por sus calles, y es un reflejo también, ¿no? Del patrimonio que existe en la ciudad, pero sí es lindo entender esto, ¿no? Que hay esa misma diversidad, ¿no? Bueno, hay partes que no fueron tan buenas entre comillas, que hubo episodios, pero es que la historia está llena de estos episodios hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que hay cosas por las que sentirse muy orgulloso y Claro. cosas como cuencano por las que no sentirse tan, Tan tan orgulloso. orgulloso. Y no todos tienen la misma identidad, ¿no? Yo incluso encuentro una diferencia entre aquí el amigo y Claro. Mateo, ¿no? Porque, claro, identidades hay muchas.
¿Y en qué se diferencian estas lógicas de estas visitas extranjeras en un contexto mucho más colonial que con lo que tenemos entendido ahora como un turismo? No, no, porque tenían otro sentido. Te estoy hablando de la época de la Ilustración, Ujú. ¿no? Llegaban Entonces, entonces con hay que motivos entender, científicos. aquí en Ecuador también hubo algunos ilustrados, ¿no? Ujú. Como Maldonado, y llegaban pues todas estas expediciones científicas que tenían que ver algunas con la botánica, algunas para medir el meridiano, ¿no? Que fíjate, nos dio algo como tan importante como el sistema métrico. Ujú. Metro, ¿vale? A partir de esta misión, eh, expediciones que tenían que ver con la medicina, con la viruela, ¿no? Con la ciencia en todos sus aspectos, y es por eso que comienzan a llegar ciertas expediciones, ¿no? En el caso de los franceses es muy curioso, ¿no? Porque está la primera misión geodésica y la segunda misión geodésica. Y la segunda también tiene un caso muy particular. En ese momento, estoy hablando de 1904, creo que llega Paul Rivet, y no es que asesinan a Paul Rivet, ¿no? Pero una mujer de la parte eh, Élite, tal vez. élite, ¿no? De la élite cuencana, escapa a París estando casada con Ah, un Ordóñez, ¿no? Y se convierte en Madame Rivet, ¿no? Dejando aquí a sus hijos chiquitos, ¿no? El caso de Mercedes de Andrade, ¿no? Entonces, las misiones geodésicas francesas fueron muy claro, son muy, bueno, muy interesantes, mejor dicho. fueron muy interesantes, lógicamente, con personas muy importantes, muy destacadas, que creo que dejaron impronta aquí también en el país, ¿no? Los estudios de la quinina, ¿no? Por ejemplo, Ah, claro, de la la quinina. malaria también salen de esta misión, pero después, pues el libro, ¿no? De Paul Rivet, ¿no? Que crea el Museo del Hombre en París, ¿no? Pues la antropología también, para la antropología también fue muy importante. Está la visita, pero claro, cuestionadas por las relaciones sociales, en este caso, ¿no? De los misioneros que vienen, ¿no? Con esta misión, de los científicos que vienen con esta misión, y la sociedad cuencana, ¿no? Sobre todo esa trifulta entre los matrimonios, las relaciones, la mujer, hombre, ¿no? Es, es Muy interesante. muy, muy interesante, pero es que de eso está llena la historia, ¿no? ¿Varían mucho las realidades entre la misión, entre la primera y la segunda misión geodésica francesa? Sí, sí, son dos misiones completamente distintas en dos contextos históricos completamente distintos. Estoy hablando de primera mitad del siglo XVIII, medir el meridiano, con la segunda misión geodésica. Estoy hablando ya de inicios del siglo XX, ¿no? Más desde la antropología, más desde conocer las culturas del lugar, ¿no? Entonces, sí, son dos contextos distintos, ¿no? Un poco el saber. El primero es un saber, además, transatlántico, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Desde Laponia, una misión a otra, le pone a disputar lo que venían y aprendían en las academias de París, en Londres, ¿no? O sea, sí. Y bueno, la segunda, que dio lugar a algunos libros, ¿no? También ahí de Paul Rivet, pero que tenían ya más que ver con el saber científico, con los estados nacionales, con el saber desde la academia, ¿no? Desde las universidades, ¿no? Pero ya en países donde ya se habían constituido los estados nación, ¿no? Nación, ¿Ya? claro, Francia como Francia y Ecuador claro, ya como una como república. Ecuador, y no como la audiencia Claro. de Quito, Quito. ¿no? O sea, son contextos completamente distintos, pero qué bueno que al final todo tiene que ver. Alguna vez escuchaba esto, ¿no? De que la historia o sea, sí, vamos hacia adelante, pero los historiadores siempre estamos mirando el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, claro, nos estamos alejando, pero el camino es el mismo, ¿no? Es el mismo, claro. Hay un camino recorrido, ¿no? Sí. Y del libro de, claro, de Senierges,
Hay hay tal vez personajes cuencanos interesantes en la actuación del libro, tal vez. Bueno, a mí me encanta el alcalde, cómo se defiende a capa y a espada porque él no quería el destierro. Claro, lo que le iba a tocar era, y lo que le tocó un tiempo era eso, ¿no? ¿Cuál era el juicio que se le ponía al ¿Cuál era qué, alcalde? perdón? El juicio La que iba a acusación. tener la acusación. El alcalde fue el promotor de la turba, es Claro. lo Ujú. que indican. Él, pero con otros, creo que son 5, ¿no? Los personajes que son acusados Sí, al final, que son enjuiciados, vamos a decir. Entre ellos está Diego León, pero parece que como que Diego León no quería tanto dar la cara y picaba más al alcalde. al alcalde para que él fuera el que se Sí, sí, sí. se enfrente, ¿no? Entonces, claro, imagínate de tener ese poder, ¿no? De poder hacer, bueno, pues un poco lo que quisiera en aquel momento. Sí. Estamos hablando en un contexto de corregimiento, del corregimiento de Cuenca, a pasar a ser acusado y desterrado, ¿no? Pues Claro. claro, lógicamente se defiende. O sea, es lindísimo, no quiero ser spoiler, pero tienen Ujú. que leer, ¿no? Claro. Esa defensa del alcalde, ¿no? Como, además, porque, claro, él lo intenta simplificar a que fue a causa de una aventura, ¿ya? Y lógicamente sabemos que no fue solo a causa, o no sé, ya cada uno que crea Sí, cada uno. lo que quiera. Yo ya he dado mi opinión, no sé ustedes qué creen, pero que lo simplifique a eso, sí. Claro. Resulta muy interesante todo lo que nos va contando y no sé si podemos irnos más a centrarnos en la construcción de la mujer de la época, centrándonos en Manuela, porque es muy interesante lo que nos había comentado. Sí, a ver, a veces cuando nosotros vemos la historia, cuando la hemos estudiado o como nos lo han explicado desafortunadamente, y más en época colonial, encontramos al papel de la mujer como un sujeto que está ahí, pero inactivo, Como un complemento. como un complemento, ¿vale? O sea, quiero decir, vemos algo de historia económica de Cuenca en época colonial. Bueno, ¿y dónde está la mujer? Vemos temas de artistas, pintores, escultores en época colonial. Muy bien. ¿Y dónde está la mujer? No la encontramos, desafortunadamente, en los manuales de historia, ¿cierto? Encontramos nombres de hombres, no lo encontramos tampoco, no las encontramos ejerciendo cargos de poder, es real, pero bueno, ¿dónde está ese 50% o más de la población? Y hay que entender que en época colonial, pues la mujer también era un sujeto activo, ¿no? Siempre se habla, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, en el mercado, ¿no? De la jatera, que me diría mi profesor Juan Marchena, ¿no? Gateras de gatos, de mercado, ¿no? Las mujeres movían los mercados, esas transacciones, si ustedes quieren, más regionales, ¿no? El otro día encontraba algo muy interesante, ¿no? Estoy escribiendo también algo sobre cofradías en Cuenca y encontraba una mujer que había ido a Guayaquil para pedir limosna por la cofradía del ¿ya? Esa mujer se había ido sola o acompañada, no sé, a Guayaquil para pedir limosna para que esa cofradía tuviera dinero para poder hacer la capilla. ¿Se imagina? Mujeres, el caso de Estefanía Vélez, indígena de la parroquia de San Blas, que era la prioste de la fiesta del Corpus Christi. Y que ya había sido 4 años anteriores y ya hay un juicio en el que dice, oye, ya está bien, ya mucho, ya están abusando, ya. ¿Pero por qué? Porque ya había sido en años anteriores. Imagínense, prioste, gatera, mujeres moviendo la economía y moviendo la vida diaria.
prioste, abadesa, prioste en este caso en el monasterio del Carmen, que solicita la construcción del retablo y le está diciendo al carpintero cómo quiere ser, ¿no? Y quiero que sea del oro, de la mejor calidad, y quiero que sea mejor que el de San Agustín de esta ciudad, y quiero que, Wow. o sea, tomando decisiones, ¿vale? En el caso de Manuela Quesada, bueno, no está. Es un sujeto interesante, ¿no? Porque está, sabemos, pero ¿qué Pero pasó Manuela con Quesada ella? no está presente, o sea, ella no da ni declaración y no se habla tanto de Manuela Quesada en todo el juicio que hay. Se han No. leído el libro, ¿cierto? Sí, la mayoría sí. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Esa es una de las gran incógnitas del libro, ¿no? ¿Qué está pasando con Manuela Quesada? claro. ¿Qué está pasando? Ojo, que Diego León le abandona. Ojo, que queda como mujer. Bueno. Ojo, que algunos le pintan como la culpable, porque la mujer siempre hemos sido culpables. Eva la culpable, Elena la culpable, sí. Ya. Claro. Entonces es como interesante, ¿no? Entender, a ver si vemos la historia colonial entendiendo eso, ¿no? Que la mujer siempre fue también un sujeto activo de la vida. Que no se puede hacer historia sin el papel de la mujer, ¿no? Claro, pero la dinámica es cambiante porque es interesante lo que nos mencionó de que no es lo mismo hablar de una mujer de la élite cuencana que de una mujer indígena. Entonces esa diferencia dentro de la sociedad sí sería elemental establecerla. No es lo mismo, pero todas ocupan roles. Eso es importante entender. Te estoy hablando indígena de la parroquia de San Blas, prioste del Corpus Christi. Indígena en un juicio por maltrato del marido, que piensa que no, que las indígenas no se defendían, que no tenían también bueno, había una forma también de defensa, ¿no? El defensor de ¿sí? Sí. Que no había, bueno, a lo mejor ella no podía defender su honor porque había un sistema de padre, en este caso el padre estaba enfermo, mira, llegó alguien, ¿no? Que al final acabó defendiendo su honor, ¿no? Es interesante. Y justamente que estamos hablando de un juicio, en el sistema de justicia de la época, ¿la mujer tenía alguna distinción del varón? Ella también podía acceder al sistema de justicia. Hombre, el simple hecho de que era mujer, ¿no? Pero vas a encontrar juicios, ¿no? De mujeres, te estoy diciendo. Estefanía Vélez que dice, oye, ya está bien, ya no quiero ser prioste. Claro. Juicio. Hay una indígena, no me acuerdo ahora el nombre, María no sé qué, perdón, que le pone un juicio al marido. Oye, ya está bien que este tipo me está maltratando, pero así muchísimas. O sea, había como también una legalidad, ¿vale? Sí, es verdad que estamos en un momento en que había mucha gente que seguía creyendo en la inferioridad intelectual de la De las mujer, mujeres, claro. pero también había gente en este momento escribiendo sobre que eso no era tan, y que la mujer también tenía alma y tenía intelecto. Pero el sistema en general lo consideraba igual una persona con los mismos tanto derechos como aptitudes que lo que podría ser un varón. Como te digo, podía acceder al sistema, ¿vale? Ok. Tenía su defensa. Vamos a encontrar juicios de la época. Sí es verdad que para el tema de la mujer, el tema de la moral y el tema del comportamiento, pues estaba mucho Sujeto más a lo religioso. castigado que en los hombres, ¿ya? Sí. Ejemplo, no hace mucho publiqué un artículo sobre el Batioja Vicente Egas, ¿verdad? Un artesano del metal que la priosta del Carmen pide que salga de la cárcel urgente y él está ahí en la cárcel por un juicio de adulterio con Joaquina Rivera, ¿vale? Entonces, Joaquina Rivera, bueno, parece que la aventura duró muchos años porque Joaquina Rivera también estaba siendo acusada por el marido
porque parecía que mantenía esta relación con Vicente Ega durante muchos años y cada vez que le cogía el alguacil, la intentaba meter o en el monasterio de las Conceptas o en el recogimiento de Santa Marta, ¿no? Hay una parte muy curiosa de este juicio que se dice, oye, ya no la traigas más aquí al Museo de las Conceptas, que no tenemos espacio, mándala para recogimiento de Santa Marta. Pero salía de nuevo con Vicente Ega, de nuevo le encontraba al marido, le decían al marido que estaba en la cantina tal, además así se dice, está en la cantina, regresa, iba el alguacil, otra vez juntos, por favor, tu marido te está denunciando, y es que el marido no le quería dar la nulidad del matrimonio, ¿no? Y claro, y esta mujer pues parece que, claro, quería ser vida con este artesano, pero se lo pusieron muy, muy difícil. Y es verdad que ella no escuchaba mucho, porque le metían en el recogimiento, salía, regresaba. Por eso te digo, ¿no? Sí, es verdad que había unas ciertas normas sociales que tenían que ver con eso, ¿no? Con la moral, con la conducta más castigada, eso sí es verdad, hacia la mujer que hacia el hombre. Pero también hay muchos casos de adulterio, ¿verdad? Claro, Al hombre. El otro día estaba viendo otro también de bigamia, ¿no? Hacia el hombre y, bueno, pues mucho más, ¿no? Que intentaban mantener este orden moral. Y doctora, justo con Manuela Quesada, claro que si no se encuentra tanto en el libro sobre qué pasó con Manuela Quesada, creo que comentaba también de que sí hay otros libros de que hablan de ella. Tal vez, ¿qué se sabe sobre Manuela Quesada? Aparte de que lo que se sabe que pasó con Senierges, ¿qué es de Manuela Quesada? Mira, lo que pasa es que ese es un problema para todas quienes hacemos historia de género, ¿vale? Siempre les digo que es mucho más difícil hacer historia de género. ¿Por qué? Porque los testimonios no siempre están. Es más complicado. En muchos casos, cuando las mujeres se casaban, ¿ya? Los contratos, aunque ella tuviera un contrato como mujer artista, lo firmaba el marido, no lo podía firmar ella, ¿sí? Hasta hace muy poco, este es un dato curioso que hay en el Museo Universitario, ¿verdad? Primera profesora contratada de piano, ¿sí? Noelia, creo, Montesinos. Pues ella puede comenzar a laborar en la Universidad de Cuenca, creo que estoy hablando de 1951-52, siempre y cuando el marido le firme el contrato. Recién, hace 70 años, ¿vale? Sí, no estoy hablando no de... es mucho. ¿Vale? 70, bueno, 80. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que es más difícil, porque es más difícil encontrar testimonios escritos por mujeres, documentos escritos por mujeres, ¿ya? Estas novelas que tú dices son novelas, son ficción, ¿vale? Novelas históricas, las novelas históricas tienen dos componentes, ¿vale? Una que le pedimos los historiadores, porque eso son novelas históricas, que se acerquen al contexto, al acontecimiento de la forma más veraz posible, pero después va a tener siempre esa parte de ficción, ¿verdad? Que es la que tiene que ver siempre con las relaciones humanas, porque es de la que nosotros no tenemos, a los historiadores nos falta, a los historiadores del arte, siempre les digo lo mismo cuando vamos a las conceptas, entender un poquito más de emociones. Porque si entendiéramos más de emociones, pero también es verdad, es que no tenemos fuentes para descifrar. Hay veces que sí, hay algunos documentos que sí. Hay algunas cartas de amor epistolar, ¿no? Recuerden las cartas de Bolívar con Manuela, ¿no? Hay veces que, claro, pues sí vamos a poder entender un poquito más las emociones. En este caso sería lindísimo haber podido encontrar, bueno, nadie dice que no exista, a lo mejor existe una carta de Manuela a Senierges, si Manuela sabía escribir, tampoco lo sabemos, ¿no? Doctora, entonces usted puede considerar que la novela histórica es un retrato fiel para que una persona entienda cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Depende de la novela. Por ejemplo, al inicio del siglo XX, los hijos de Cuesta y Cuesta. Yo creo que
en ese caso, por ejemplo, se acerca al contexto. Hay muchas novelas que se acercan, pero lo que hay que saber es discernir, ¿vale? ¿Qué es ficción y qué es historia? Y nosotros los historiadores lo podemos ver. A mí me encantan las novelas históricas, yo soy apasionada, les hablaba esta de extrañas. Claro. Me parece, no sé si etiquetarla así, pero me encanta. La Catedral del Mar, como novela, me encanta. Y me parece que es una buena estrategia para ustedes como docentes y para mí como docente, para acercarnos, por ejemplo, a la construcción de una catedral y para entender qué es una novela y cuál es la clave. Ya. Ya. Me Ok. parece interesante, ¿vale? Porque es una forma, si tú quieres, como más entretenida, ¿no? Tenemos también después los pilares de la tierra, el médico, muchísimo, ¿no? Para entender. León el africano, me parece una novelaza histórica, pero sí hay que discernir. Lo que pasa con la novela histórica es, si te dice, si yo estoy escribiendo sobre 1505, pues te tengo que dar el nombre. Cuando digo, porque el Papa, te tengo que dar el nombre de ese Papa, ¿vale? Claro. Si estás ahí equivocándote, mala novela histórica ha sido, porque mala ha sido tu investigación histórica, ¿vale? Pero no se le puede pedir a las personas que hacen novela histórica que sea un libro de historia, porque para eso estamos los historiadores. ¿Quieres un libro de historia sobre el Imperio Español? Léete un libro de historia, léete a Braudel, ¿vale? Con el Mediterráneo. Pero, ¿quieres una novela histórica? Léete León el Africano, ¿vale? Sí. Entonces, doctora, ya un poco concluyendo, simplemente por cuestión de tiempo, para nuestros oyentes que tal vez estén interesados en la historia, pero que todavía no se atreven a entrar de lleno en la literatura, en este ámbito que justamente estábamos hablando de novela histórica, ¿qué 2 libros fáciles les podría recomendar? Perdón, ¿de novela o De historia. hagamos de 2 de 2, 2 novelas históricas y 2 de investigación. A ver, como historiadora del arte, me gusta, es sencillo de leer, es muy entretenido. Me gusta que lean la Catedral del Mar. Leyeron muchísimas novelas Sí. históricas. Yo no Demasiado. sé si ustedes recuerdan alguna, porque yo creo que para mí, pero para ustedes, si hay alguna en particular, me gusta mucho esta también de extrañas, que es de las últimas que he leído, ¿sí? Podrían ser esas 2. Y libros de historia sobre este momento, yo creo que todo alumno que pase por la carrera de pedagogía de la historia y las ciencias sociales tiene que leer La historia del corregimiento de Juan Chacón Zapán, creo que es fundamental, y El mosaico indígena de Jacques Poloni. Sí. Listo. Y ya para finalizar, doctora, ¿qué consejo usted deja para los estudiantes de la carrera y también para la comunidad universitaria que les interesa la historia? ¿Qué mensaje deja para los oyentes? Bueno, primero que nos sigan, que Sí, sigan sí, las sí. redes de la carrera, a ver si podemos enlazarnos aún más con la asociación. Sería interesante poder hacer estas cosas lindas en conjunto y decir que la historia al final es eso, ¿no? Que no es solo la historia de las proezas, ¿no? Y que la historia está llena de matices. Que si les gusta, que si son curiosos, yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Si van a ser buenos historiadores, es que tienen que ser persona curiosa. ¿Qué te tiene que gustar leer? ¿No? Yo creo que desafortunadamente, Sí. creo que en este momento leemos más que nunca, en el sentido cuando hacemos así con el teléfono, estamos Scrolling. leyendo a una velocidad y desafortunadamente esto no nos está dejando concentrarnos mucho, ¿no? Pero hay que intentar, incluso a mí, me cuesta ahora mismo más concentrarme que hace 20 años, ¿no? Hay que intentar entrar en la biblioteca, dejar el teléfono un ratito en el casillero, ¿no? Dejar esa dependencia y leer, ¿no? Porque leer al final nos abre más mundo, ¿no? Nos permite viajar en el tiempo, en el espacio, sin necesidad de movernos. Y la historia tiene digamos, eso de poder transportarte, ¿no? Eso de
intentar de eliminar estereotipos, ¿sí? Con la historia se eliminan muchos estereotipos, ¿sí? Te hace menos de todo lo que no quisiéramos ser, ¿no? Te hace menos racista, te hace menos muchas cosas, ¿no? Que siempre les digo. Pero hay que hacer ese intento por leer, por conocer. Bueno, y ahora también, bueno, están estos mecanismos, ¿no? Como los podcasts, que hay muchos muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que hay que discernir cuáles son los realmente, bueno, que tengan un cierto rigor, ¿no? La historia al final no es el estudio del pasado. La historia nos ayuda a comprender el presente y lo que somos y por qué estamos aquí sentados, ¿vale? Entonces, eso. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estamos muy agradecidos por participar en nuestro primer episodio del podcast, que es Mosaico Morlaco. el Mosaico Morlaco. Sí, entonces les agradecemos, queridos oyentes, querido público, y damos por finalizado este episodio. Muchas gracias a todos y a usted, doctora Macarena Montes.